Alma y te doy la bienvenida a un episodio más de Madre Patria en este lunes 20 de noviembre, lunes de puente y de ya casi es Navidad. Así que vámonos con el resumen de la semana que se fue y que la verdad es que empezó muy difícil con la noticia del asesinato de la magistrada Osiel Baena y de su pareja Dorian Daniel. Entre filtraciones que solo revictimizan y alimentan el morbo colectivo, familiares de la pareja sostienen que las muertes no son como lo pinta la Fiscalía de Aguascalientes, que no es un crimen pasional como se dice por ahí, sino que sus muertes están relacionadas con crímenes de odio y de discriminación. En el Congreso, el Tribunal Electoral y el INE se guardó 1 minuto de silencio por la magistrada y desde el Senado se aprobó un exhorto para que sea la Fiscalía General de la República la que atraiga el caso. Sin embargo, cuando sabemos que solo el 4% de las investigaciones de la Fiscalía avanza en los tribunales, quizás pensemos que no es la mejor opción. En otras noticias, para sorpresa de pocos, Ebrard se queda en Morena y se declaró la segunda fuerza dentro de ese partido político. También dijo que ya había unos acuerdos con Claudia Sheinbaum, ya sabes, pues para que sus legisladores no sean como que relegados del partido ni de cargos. Mario Delgado salió a decir como, pues quién sabe de qué acuerdos hable. Y Claudia Sheinbaum nos dijo algo así como que Morena no tiene fuerzas, no hay una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta fuerza, porque Morena es una sola fuerza. Así que veremos qué destino le depara al ex canciller. Hablando de Sheinbaum, se nos casó la ex jefa de gobierno en una ceremonia íntima y muy familiar, como nos contó en las redes sociales. Algo de lo que también se habló muchísimo en las redes sociales es de la renuncia del ministro Arturo Saldívar. En realidad, del proceso que llevó a cabo el Senado para aceptar esa renuncia. Primero, la Comisión de Justicia sacó un dictamen con un punto de acuerdo diciendo que aceptaba la renuncia porque falta grave, ¿qué es falta grave al fin y al cabo? Y sí tienen razón, no hay una definición de lo que es o no es falta grave. En la comisión hubo muy buena discusión al respecto. Por un lado, estaban incluso morenistas diciendo, a ver, yo no veo falta grave, yo no veo aquí que haya algo que de verdad motive esta renuncia, pero simplemente el hecho de esta carta en donde este señor nos está diciendo que va a ir a apoyar un proyecto político, pues quizá es falta grave ya así como está esta carta, y sí se tiene que ir. O sea, los mismos senadores de Morena decían, pues sí, mejor que se vaya a que se quede en el cargo, ¿no? Cuando se aprobó este dictamen en comisiones, luego se pasó al pleno. Así, rapidísimo, de bolón. En comisión el martes lo aprobó y el miércoles el pleno del Senado ya lo estaba discutiendo. Porque al Senado hay cosas que le urgen, como la renuncia del ministro Saldívar, y hay otros 100 nombramientos que nomás no tienen luz para cuándo, y de hecho se dice en el radio pasillo que todos esos nombramientos pendientes se van a ver hasta la siguiente legislatura. O sea, imagínate nada más, magistraturas, el INAI, tantos espacios que se van a quedar vacíos simplemente porque no hay acuerdos políticos ni voluntad política para sacarlos. El punto es que cuando empezó la discusión por todos los senadores y todas las senadoras ahí en el salón de sesiones, hubo una senadora que dijo algo súper interesante, Claudia Anaya. Ella dijo, muy bien, aceptamos la renuncia del ministro y que renuncie a todos los privilegios que esto conlleva. O sea, que renuncie a su pensión vitalicia, que renuncie a todo de verdad, porque si se va, se vaya sin nada. Así ya sabes, como cuando te divorcias, así de, te vas tú, pero te vas sin nada, así como te trajo Dios al mundo. Este punto muy interesante lo volvieron a retomar otros senadores. Te digo, incluso hubo senadores de Morena, como el suplente de Ricardo Monreal, que también dijo, esto no es causa grave que orilla este ministro. Pero otros senadores de Morena, como te digo, como el senador Rafael Espino, que dijo, esta carta ya. ¿Cómo es que alguien va a renunciar y a disminuir los trabajos que hace la Suprema Corte y vamos a permitir que se quede ahí, ¿no? Pues que se vaya. Así que, sin más ni más, con algunas en contra, pero muchos a favor, la renuncia del ministro Arturo Saldívar se aceptó. Y así como se aceptó, luego llegó la terna del presidente López Obrador para sustituir al ministro Saldívar. Y la terna está de locura, bebé de luz. O sea, te voy a leer los nombres de las personas que el presidente propuso para sustituir al ministro. Berta María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González. Todas tienen un par de cosas en común. Berta Alcalde es hermana de Luisa Alcalde, la actual secretaria de Gobernación, y de hecho su mamá es una dirigente de Morena muy reconocida. Lenia Batres es hermana del actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.
senador con licencia. Y María Estela Ríos González es una incondicional del presidente. De hecho, al parecer, ella fue la que le llevó todo el asunto de la controversia cuando AMLO se peleó con Vicente Fox por el tema del cambio del horario de verano. Y otra cosa que tienen en común ellas tres es que no tienen carrera judicial. El Senado va a tener que analizar estas ternas. Probablemente lo que haga será rechazarlas y el presidente podría volver a mandar una siguiente terna. Después de esto, pues, si en el Senado no logra haber acuerdo, el presidente va a decidir lo que diga su dedito. Omar Fayad se nos va a Noruega. Sí, él es el exgobernador priista que dicen que pactó con Morena la entrega del estado de Hidalgo. Entre que sí que no, Omar Fayad renunció a su militancia del PRI hace unos meses, fundó su propio grupo político y ahora este grupo político se va a aliar con el Verde. El Senado tiene que ratificar su nombramiento, así que veremos en los próximos días cómo va a circular este asunto. Manuel Bartlett Díaz compareció en la Cámara de Diputados como titular de la Comisión Federal de Electricidad. Diputados del PRD le reclamaron por hacer trampa para cumplir tratados en materia de energía no contaminante. Es decir, dicen que hubo una modificación de un acuerdo de la CRE, de la Comisión Reguladora de Energía, para hacer pasar por limpias energías que no lo eran tanto. En el Senado continúa la huelga de hambre del senador Primo Doté. Ya sabes, es este senador que está manifestando su apoyo a 1,200 docentes de telesecundaria del estado de San Luis Potosí, que llevan unos 30 años de salarios caídos, que representan unos 800 millones de pesos que se les tiene que pagar. Entre el gobierno federal y el gobierno estatal se han echado la bolita y el senador lo único que pide es que se les pague. Así que hasta que no se les pague, él no va a levantar su huelga de hambre. Todo indica que la discusión sobre la ley Silla se va a reactivar en la Cámara de Diputados a partir del 28 de noviembre. Nuestra autoridad electoral determinó que Denise Dresser cometió violencia política contra la diputada Andrea Chávez por hacer unos comentarios en donde ella como que insinuaba que los cargos de la diputada Andrea Chávez pues estaban relacionados con una situación amorosa con cierto exsecretario de Gobernación. Así que la autoridad electoral ya le dijo que tiene que pedir una disculpa pública, que tiene que pagar una multita y tomar unos cursos que ella misma debe pagar. Y en buenas noticias de cosas que se aprobaron por el Congreso en esta semana, te traigo dos grandes proyectos. En el Senado se aprobó un dictamen sobre certificado de igualdad laboral. Con esta modificación a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se aprobaron los siguientes requisitos para el otorgamiento del certificado en materia de igualdad entre hombres y mujeres y cómo lo puede conseguir una empresa, teniendo un código de ética que deba prohibir la violencia en contra de las mujeres, la integración de una plantilla laboral que debe estar conformada de manera paritaria, incluyendo puestos directivos, y deben contar con un plan de capacitación y sensibilización en igualdad laboral y no discriminación para el personal del centro de trabajo. Este dictamen ha sido enviado a la Cámara de Diputados para que continúe con su trámite. Y este es un gran anuncio para las pequeñas empresas, porque se aprobó ya por ambas cámaras una modificación a la Ley del Mercado de Valores y de la Ley de Fondos de Inversión. Con esta modificación lo que se permite es que ahora las pequeñas empresas van a poder entrar a cotizar a la bolsa y así lo que se pretende es que pues se puedan fondear más. Veremos cómo avanza este asunto. Ya se envió al Ejecutivo para su publicación, así que lo podrías consultar brevemente en el Diario Oficial de la Federación. Esta semana que se fue la última del Parlamento Abierto sobre la reducción de la jornada laboral. El lunes pasado terminó el foro con las conclusiones de todo este Parlamento Abierto. Los diputados y las diputadas dijeron que se van a llevar todas las observaciones para poder seguir analizando el tema. Diputados de Morena y el propio coordinador de la Junta de Coordinación Política, el panista Jorge Romero, dijeron que es muy probable que este tema se discuta antes de que termine este periodo ordinario en la Cámara de Diputados, o sea, antes de diciembre. Pero que aunque esto se ha discutido y aprobado por la Cámara de Diputados, todavía tiene un proceso largo porque como es una reforma constitucional, tiene que pasar al Senado y si en el Senado se aprueba, pues tiene que pasar a 17 estados y ya después de ahí hacer la declaratoria. Es decir, todavía le falta un largo tramo. Pero hay posibilidades de que haya un acuerdo para que la reducción no sea inmediatamente. O sea, no pasemos de 48 a 40 horas ya, sino que sea un cambio paulatino, supuestamente en apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas. Así que, si a ti te interesa este tema, dale seguimiento, porque los diputados y las diputadas tienen hasta por ahí del 15 de diciembre para poner a discusión esto en el Pleno. Y si a ti el tema laboral te interesa, entonces vámonos a la siguiente parte de este programa para que hablemos un poquito más de condiciones laborales. Y como por arte de magia, bebé de luz, regresamos con la siguiente sección de este podcast Madre Patria, en donde tengo a una invitada muy especial. Ella es Citlali Galindo, creadora de contenido en redes sociales. Seguramente tú la conocerás porque tiene un TikTok que se hizo
súper, súper famoso, y ahorita que estamos hablando de todo esto de la reducción de la jornada laboral, de los derechos laborales, de las condiciones laborales de la clase trabajadora, pues ¿quién mejor que Citlali que nos pueda hablar de cómo es trabajar para una parte del gobierno? Hola, pues vengo aquí a platicar, ¿no? Pues mira, en realidad el tiempo que yo trabajé para el Banco del Bienestar, estuve en el corporativo aquí en Río Magdalena, número 115. Y en el tiempo que yo estuve fue muy, muy corto. La verdad es que solamente estuve 6 meses. Hubiera querido estar más tiempo y porque más que otra cosa me gusta el trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Banco del Bienestar? Ok, el Banco del Bienestar en este momento es quien hace las dispersiones de los programas sociales. El Banco del Bienestar paga a todos los adultos mayores, programas de becas para bachillerato, programas para PCD, que son programas para personas con capacidades diferentes, personas también que sus familiares han fallecido, en este caso sus cuidadores primarios, que son mamá o papá, y el programa se llama Niñas y Niños, ¿no? Entre muchas otras cosas, porque también tiene becas para niños de primaria, secundaria, preparatoria, y en este momento también me parece que es para universidad, ¿no? Wow, o sea, el Banco del Bienestar es el banco que trae el billetaxo. Exactamente. ¿Y ahí tú qué hacías? Nosotros estábamos contratados como pagadores. Entonces, un pagador se dedica, como se llama el puesto, ir a pagar, ¿no? Entonces, tú te dedicabas, entre otras cosas, ¿no? Porque eres pagador, ensobretador y eres el mil usos, ¿no? Sin embargo, nosotros principalmente a lo que nos dedicábamos era a pagar, llevar el recurso directamente a un punto en específico y ahí se citaba a la gente para entregarle su pago directo. Entonces, lo que hacíamos normalmente pues era justamente eso. Posteriormente a ello había otras actividades. Yo tengo aquí una duda, yo tenía entendido que ya estaban las tarjetas del bienestar y a estas tarjetas se les daba dinero y luego de repente empezamos a ver muchas filas de personas como esperando sus pagos. ¿Cómo era entonces el pago, no? Cuando los incorporan a los programas, normalmente antes de que puedan cobrar por medio de tarjeta, ellos lo que hacen es citarte en un lugar para empezar a darte tus apoyos. Ajá. Entonces te dicen, ok, hablemos del programa de adultos mayores. Ajá. Todos los adultos mayores necesitan reunirse tal fecha en tal lugar y ahí el Banco del Bienestar va a abrir una ventanilla para darle su pago directo, ¿no? Entonces nosotros, los pagadores, llegábamos al banco, que es el corporativo, que de ahí es de donde sale todo este recurso, y nos íbamos para los lugares específicos, ¿no? En todas las alcaldías, hablando de Ciudad de México, que es donde yo estuve trabajando, en todas las alcaldías había 1 o hasta más puntos. En alcaldías muy grandes como Iztapalapa había hasta 3 puntos de pago, porque es muchísima gente a la que hay que pagar. Normalmente es en periodos muy cortos. Anteriormente, cuando yo estaba, era por lo menos en una semana que se tenía que cubrir, ¿no? Entonces, en una semana tenías que cubrir todo el pago de todas las becas. Exactamente, ¿no? De becas, de programa de adulto mayor. Normalmente lo que pagábamos directo era programa de adultos mayores, programa de niños y niñas, que son quienes perdieron a su cuidador primario, y el programa de PCD, que es el de las personas con discapacidad. Exactamente, ¿no? Entonces, cada uno cobraba cantidades diferentes, ¿no? Y también conforme cambia el año, también les aumentan. En este caso, sobre todo a los adultos mayores, es a quienes hacen su primer aumento cada año, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacíamos era nos citaban en el corporativo, llegabas muy temprano, a las 6 de la mañana entrábamos en ese entonces. Wow. Entonces te citan a esa hora y tú ya sabes, ¿no? Tú te vas de apoyo o tú te vas de responsable y pues al ir de responsable, de responsable del dinero. Y no estamos hablando de 100 pesos. O sea, imagínate que tienes que cubrir al día por lo menos 100 personas, ¿no? De un pago de 3,000, 4,000 pesos por esas 100 personas, o sea, para que veas más o menos la magnitud, ¿no? Entonces, eso era lo que básicamente nosotros hacíamos, pagar. Posteriormente a los pagos, pues hacías otras actividades, ¿no? Como ahora sí, pasa lo de las tarjetas. También llegan las tarjetas al corporativo. En muchas ocasiones de ahí salen para las sucursales que pertenecen a la Ciudad de México. Pero en este caso,
También a veces llegaban ahí de, no sé, que había que mandar, llegaban al corporativo tarjetas que había que mandar a otros estados, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que nos dedicábamos nosotros a hacer era justamente esas tarjetas, engraparles su contrato. Para empezar, doblar el contrato, ¿no? Sí. Engraparles el contrato y ponerles las etiquetas de a quién pertenecía esa tarjeta. Es que no manches, o sea, bebé de luz, si tú me escuchas, todo el trabajo que hay detrás de cualquier cosa gubernamental claro. Sí, o sea, incluso hasta la propaganda política, ¿no? De ir y engrapar, que te engrapan y aquí están las propuestas de la candidata, claro. Aquí están las propuestas del candidato, hay una mano de obra atrás increíble. Sí, claro, que es algo de lo que no se habla en realidad, ¿no? Uh-huh. Porque tú ves el que ya llegas a la ventanilla del banco uh-huh. o a algún punto en donde te citan para entregarte tu tarjeta, pero no ves las horas que hay atrás de esa tarjeta de trabajo, ¿no? Uh-huh, incluso uh-huh. el tiempo, el dolor, porque en el video que yo hice, yo hablé justamente pues de todo lo que hay detrás, ¿no? Uh-huh. De todo lo que no se ve. Entonces yo en algún momento comenté esta parte, el dolor de manos, de huesos con el que sales por estar engrapando, etiquetando, doblando, de verdad. Uh-huh. Entre nosotros había un chiste como de jajaja, cuando tengas 60 años ya no te va a pasar la huella digital, ¿no? Doble. Pues sí, es que es muchísimo trabajo, ¿no? Y trabajo manual. Exactamente, ¿no? Yo le comentaba a un compañero, es que somos la mano de obra barata del banco, ¿no? Uh-huh. En realidad, todos en el corporativo sabían que existíamos, pero era como de, eres de los pagadores, ¿no? O sea, ni siquiera teníamos un lugar para trabajar, ¿sabes? Uh-huh. Teníamos una carpa en el estacionamiento y ahí era donde trabajábamos. En ese video también nos contaste, bueno, lo que vimos, las personas que vimos ese sí. video de millones de reproducciones, ¿había veces en las que te tocaba pernoctar ahí? Sí, muy, muy frecuentemente. Sobre todo cuando nos tocaba ir a pagar, porque en esa temporada de pagos, no solamente, como ya te comenté, ¿no? O sea, no solamente es ir y dar el dinero, o sea, hay una logística atrás de todo esto impresionante. Hay algo que le llamábamos puntear. El punteo es ir checando que el recibo que nosotros tenemos del banco con la lista que tenemos sean exactamente las mismas, ¿no? O sea, si tú tienes 100 recibos, debes de tener 100 personas de este lado. Uh-huh. Si tú en el recibo dice María de Los Ángeles Juárez, no sé qué, del lado de tu lista debes de checar que sea la misma persona y también que sea el número de ID o de identificador uh-huh. el mismo, porque existen personas que se llaman igual. Claro. ¿No? Entonces, si tú por error igual vas y le pagas a otra persona, dinero que tú tienes que reponer. ¿Qué? ¿De tu bolsa? Claro. ¡Ah! Santo Señor. A ver, estoy intentando como comprender. Está el Banco del Bienestar, así todo grandote. Uh-huh. Y tiene diferentes secciones, ¿no? Ajá. Ustedes estaban como que en la parte más abajita. Hablemos de en qué parte nosotros estábamos. Nosotros somos personas subcontratadas que pertenecen... Pero el outsourcing ya no existe. No, sí existe. Y soy prueba de ello. Sí, así uh-huh. es, ¿no? Existe que según esto está más regulado, vemos, ¿no? Uh-huh. Porque uh-huh. en realidad pues tampoco es algo que realmente podamos decir que lo está, ¿no? Uh-huh. Al final, el tiempo en el que estuvo López Obrador haciendo campaña fue una de sus promesas, ¿no? Uh-huh. Se va a terminar el outsourcing. En realidad, no pasó. De hecho, cada año esta empresa que nos subcontrata uh-huh. cambia de razón social. Oh, uh-huh. Interesante. Exactamente, ¿no? Entonces, yo entré con el nombre de una empresa, el siguiente, porque yo entro en noviembre justamente del año pasado. Uh-huh. Entonces, para enero ya era otra empresa. ¿no? Te liquidan y ya para enero es otra empresa. Wow. Ajá, entonces tú estabas subcontratada y en realidad no sabemos bien de dónde, o sea, qué adscripción, a qué dirección, no sabemos bien a qué área pertenecías, ¿no? Exactamente. O sea, como pagadora. Exactamente. Solamente sabíamos que éramos pagadores y hasta ahí. Del Banco del Bienestar. Del Banco del Bienestar, ya, ¿no? Sí, así es. Y ahí, ¿tú cómo entraste? O sea, ¿cómo es que llegas al Banco del Bienestar? Un día de repente me habla mi hermana y me dice, oye, ¿sabes qué? Que le surge gente en el banco, porque pues no sabemos qué pasó, pero mi hermana pues igual anteriormente había trabajado ahí con otra jefa, porque también esa es otra de las realidades, ¿no? El personal rota de una manera inimaginable. Impresionante. Así es.
Entonces se acababa de ir su jefa y entonces me dijo, ¿sabes qué? Que le surge gente. Pues ella, por lo mismo, también dijo, no voy a volver a regresar ahí, si tú quieres, pues adelante, ¿no? Entonces me recomienda ella. Yo llegué ahí, ella me dijo, me explicó, ¿sabes qué? Que vas a trabajar durante una quincena, unos horarios exhaustivos, sin embargo, después de esa quincena empieza a haber descansos. Ok, ¿no? Uh-huh. Pero pues no, en realidad las cosas no fueron de esa manera. Eran horarios de verdad. Pues dices que entrabas exhaustos. A las 6 de la mañana, sí. Y si te quedabas ahí a dormir, o sea, ¿cómo era tu jornada? O sea, no te podían ver desocupado porque te ocupaban, así, de ese tamaño, ¿no? Entonces, tú podías entrar sobre todo los días de pago a las 6 de la mañana, pero a veces eran... ¿Días de pago eran qué? ¿14, 13? Días de pago como tal era una semana. Okay. Ajá, era una semana que eran días de pago. Nosotros en realidad no sabíamos cómo era que Bienestar, la Secretaría del Bienestar y el Banco del Bienestar se ponían de acuerdo para llevar a cabo estos periodos de pago. La verdad es que lo desconocemos, simplemente llegaba un día la jefa y decía, ¿sabes qué? Empiezan los pagos y te daba tu asignación. Asignación que, por cierto, nos llegaba entre 12 y 1 de la mañana, 10 de la noche, o sea, realmente... pues ya fuera del horario, ¿no? Y entonces tú a veces no podías descansar justamente porque estabas esperando la asignación de la jefa. O sea, ¿y la asignación te podía tocar hasta del otro lado? Ah, sí. O sea, tú tenías que esperar a ver a qué alcaldía te habían mandado y cuál era tu horario de entrada. Entonces, en realidad, pues bueno, ya que te tocaba tu asignación, te decían, ¿sabes qué? Te toca tal alcaldía, hay que llegar a las 6 de la mañana al banco. Llegabas al banco y te dotaban de tu dinero, ¿no? Entonces tú pasabas a bóveda por dinero, te hacían firmar los papeles donde decía cuánto era lo que ibas a recibir y te entregaban tus paquetes, ¿no? Okay. Entonces tú recibías tus paquetes y nuestras cajas fuertes eran unas cajas de cartón, ¿no? Ahí llevábamos el dinero e incluso subí fotos donde se ve que estoy pagando y al ladito nuestra caja, que era donde dábamos el dinero. Ok. ¿Sí? ¿Qué sistema tan sofisticado? Sí, así es. Sin embargo, bueno, algo que sí hay que reconocer, te llevan con policías, porque bueno, también es obvio, ¿no? Sí. Ajá. O sea, te trasladan ya sea con la Policía Federal o con particulares, pero al final te trasladan con personas que te van cuidando. O sea, tú llegabas a la alcaldía con tus medios como tú podías y ya de ahí de la alcaldía ya te movían con policías. No, o sea, tú llegabas al corporativo, del corporativo pues pasabas a bóveda, te daban tu dinero y ya esperabas a la patrulla te llevaba. Okay. Ibas custodiado por una patrulla ya sea de la Ciudad de México o 2 federales. Wow. Entonces, ¿Nunca tuviste miedo? Así como, no sé, todo ese dinero ahí. Pues, ¿sabes? El dinero no me daba miedo, en realidad me daba miedo equivocarte. Exactamente. Ay, ¿no? Yo sé, la responsabilidad laboral. Sí, ¿no? Sí. Más, o sea, ¿qué tenemos en la cabeza? Que muchas veces más que pensar en nosotras, pensamos en no la quiero regar. Exactamente, ¿no? Porque pues sabías que tenías que pagar, ¿no? Entonces imagínate que en una ocasión sí me tocó pagar, en una ocasión pagamos mal, ¿no? O sea, yo era nueva, pero pues al final vas, ¿no? Y entonces te decían, eres responsable tú como el que va de apoyo, ¿no? O sea, no hay más. Entonces pues yo apenas estaba aprendiendo a pagar, era mi primer operativo, porque así se les llama, operativos de pago. Entonces era mi primer operativo y pues pagamos mal. No sé si fui yo. Yo no pagué en aquella ocasión. Sé que no fui yo, pero bueno, al final fue una responsabilidad conjunta y ambas personas que fuimos del banco pues pagamos, ¿no? En aquella ocasión creo que nos tocó pagar como de 2,500, algo así a cada uno, porque se nos fue un pago. Sí, así es. ¿Pero eso no representaba significativamente algo de tu salario? Sí, claro. Porque tampoco es que el salario por las horas que estábamos ahí pues fuera muchísimo, ¿no? Ganábamos, haciendo cuentas de las 12 horas que estábamos ahí, 50 pesos por hora. 12 horas. 12 horas. 50 pesos la hora. Así es. Wow, o sea, no, es que de verdad que creo que este asunto del Parlamento abierto de la jornada laboral, de la reducción de la jornada laboral, nos ha dejado como un montón de aprendizajes, sobre todo como en temas de salud mental, en temas de salud física, emocional, lo que genera el estrés, lo que genera una jornada de 8 horas y tú me estás hablando de jornadas de 12. Claro, así es. Y no solamente eso, o sea, hablemos también de las personas que somos mamás.
Oh, por supuesto. ¿No? Sí. O sea, yo tengo 2 pequeños, soy una mamá sola. O sea, entonces maternar sola es una chamba muy, muy grande. Imagínate que yo había quincenas que no llegaba a casa. Ay. Era algo, no sabes, o sea, a mí me dolía, pero también a la vez mis hijos, era de, ¿vas a llegar? ¿No vas a llegar? ¿Cómo estás? No te hemos visto, ¿no? Prácticamente era yo en otro país, ¿no? Mandando dinero. Preguntando por teléfono cómo están, cómo les va, por favor cierren bien, no se duerman tarde, no sé qué, ¿no? O sea, de verdad que a veces, bueno, no sabes. Sí, no, o sea, porque creo que al final, o sea, esto que me cuentas, creo que la gente que llega a trabajar en esos espacios del gobierno, de la administración pública, tienen cierta vocación de servicio, ¿no? Como claro. este asunto de quiero servirle a la gente, quiero ayudarle a la gente, porque pues no llegas también así como que por casualidad a ese tipo de trabajos, creo yo. Claro. Y de repente desvirtuamos esa vocación y nos volvemos ahí y se vuelve algo ahí como muy vicioso y como muy que nos perjudica en nuestra salud, en nuestro cuerpo y en nuestro entorno y nuestra vida familiar. Sí, así es. O sea, realmente el estar ahí, no hombre, me causó más problemas que beneficios, ¿no? Y es algo que ahora yo pienso, ¿no? Y que en algún momento alguien, mi mamá, me decía, ¿cuánto realmente vale el sueldo que estás percibiendo y cuánto estás dejando en salud? Exacto. ¿Cuánto estás dejando en tiempo, no? Porque el tiempo se va, el tiempo ya no regresa. Y también lo que te pasa. Me lastimé la columna estando ahí. ¿Por qué? ¿Por cargar? Por cargar, porque nos mandaban a las sucursales, o sea, te digo, ¿no? No solamente eran los pagos, sino también eran otras actividades, en este caso las actividades que pertenecían a todas las tarjetas. Entonces, de pronto te mandaban a las sucursales a ya sea ir a dejar o ir a extraer valijas de tarjetas, ¿no? También hubo un operativo muy grande que fue el operativo de las tarjetas de todos los niños de las becas de media superior. Y entonces, pues, hablemos de monstruos como la UNAM, como el Politécnico. Wow, ¿no? Sí. Había que entregarle su tarjeta ya, porque aparte son compromisos políticos. Por supuesto. ¿No? Entonces había que entregar ya porque, o sea, ya necesitaban estar recibiendo su apoyo. Entonces, en ese momento, pues a nosotros nos tocó, ¿sabes qué? Vas a todas las sucursales de la Ciudad de México y hay que sacar las tarjetas porque hay que ir a entregarles. Y eso también era otro trabajo bien grande, porque llegabas a las sucursales y a veces no sabían a quién ya se les había entregado, a quién no se les había entregado. Ay, no. Era de verdad horrible. Justamente en esas idas a las sucursales, nos mandaron a llamar y fue algo que también subí en el video. Nos mandan a una sucursal a apoyar porque era también temporada de pagos donde van los abuelitos y recogen su dinero en ventanilla o directamente en los cajeros. Entonces nos mandan a sucursales a apoyar, ¿no? Ok, hay mucha gente, vale. Me mandaron aquella vez a mí a una sucursal que está en Santa Marta, Catitla. Estuve ahí haciendo mi horario laboral, que ahí sí había horario, porque la sucursal cierra, ¿no? Ahí no hay manera que te quedes. Entonces salí creo que a las 4:30 de la sucursal y me dicen, hay que ir a apoyar a la extracción de tarjetas a la sucursal Las Flores de Iztapalapa de la Central de Abastos. Ajá. ¿No? Ok. Y no nada más fui yo, fue otra compañera, nos mandan a las 2. Llegamos ahí y dijimos, ok, ya está todo. Vámonos. Ya para esto te estoy diciendo que salí 4:30 de la tarde. De sucursal Las Flores nos estábamos retirando a las 8:30. Y nos dicen, ¿sabes qué? Hay más trabajo. Hay que ir a Tláhuac a igual, a hacer extracción de tarjetas nuevamente. A las 8:30 de la noche. A las 8:30 de la noche. Entonces yo, seré sincera, era de las que siempre me ponía el brinco. O me quejaba, porque pues no, tampoco se vale que nos dejemos, ¿no? Me enseñaron aquí cuando llegué a la Ciudad de México, de hecho un líder morenista me enseñó una palabra que se llama, me decía, es que eres muy pedera, Almita. La haces de pedo por todo. Sí, así es. Ajá. Pues bueno, soy tu compañera, ¿no? Nos reconocemos. Sí, exactamente. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? O sea, éramos 4 mujeres las que estábamos apoyando en esa sucursal a la extracción de tarjeta. Y les dije, ¿me vas a hacer ir de aquí a Tláhuac en transporte? No, es que la camioneta se tiene que ir a recoger tarjetas a otro lado, no sé qué. Le dije, no, a ver,
somos 4 mujeres y lejos de que seamos mujeres o no, Ujú. hay que ser muy objetivos en este punto. Estás hablando de que ya estamos fuera de horario, para empezar, Ujú. ¿no? Y todavía trasladarte de un lugar a otro, ¿a cuántas horas, no? Aunque sea 1 hora, Mm, ¿no? ujú. ¿A qué hora íbamos a llegar? A Tláhuac. En Tláhuac hay horas de servicio del transporte. Claro. No es como venir a la Ciudad de México, Ujú. ¿no? O sea, aquí te mueves, 12 de la noche te mueves. Allá, ok. Y entonces le dije, sí vamos, pero solo si nos llevas en la camioneta. Es que la camioneta se tiene que ir a otro lado, por eso. O sea, nos llevan en la camioneta, vamos. Ok, entonces nos fuimos todavía a Tláhuac. No recuerdo si llegamos entre 10 y 11 a Tláhuac. Ujú. Terminando de extraer tarjetas en Tláhuac, nos dicen, hay que irse a la sucursal de Xochimilco a extraer tarjetas. ¿Qué? Sí. ¿Eso a qué hora fue? O sea, te estoy hablando de que a Xochimilco llegamos a la 1 de la mañana. ¿What? Sí. ¿Y a qué hora terminaste en Xochimilco? No, o sea, no dormimos absolutamente nada. Terminamos a las 6 de la tarde del otro día. Ay, no, ajá. Y a las 10 de la mañana nos querían, no es cierto, a las 9 de la mañana nos querían en el corporativo porque había que ir a pagar, porque también estábamos en periodo de pagos. Entonces se hace un periodo, por ejemplo, de 1 semana de pagos. Ok, no se terminó de pagar los rezagados. Entonces se extiende a veces o se abre otra fecha. En este caso, se abrió otra fecha y justamente ese sábado, porque este día que te digo que empezamos en la sucursal de Las Flores y de ahí nos fuimos a Tláhuac, era viernes. Entonces el sábado había que ir a pagar rezago. Y sabías que era muy temprano, nuevamente. Ujú. Entonces, pues nos citan, no recuerdo exactamente si fue a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, pero yo pues puse en el grupo, ¿no? Porque como ahora ya todo se maneja por grupos, yo puse en el grupo, me está citando a tal hora y a qué hora voy a descansar. Pero a ver, entonces, ¿cómo era? Esto era en semana de pagos, ¿no? Que era una semana de pagos como de mucho trajeteo, mucho trajín, mucho ir y venir. Pero ¿y un día normal cómo era? No, o sea, los días normales existían, pero no eran tan normales. Sí llegábamos a tener días donde el tiempo en realidad, pues no había, más que el tiempo, no había demasiado trabajo, pero todo el tiempo estábamos trabajando, ¿no? Si no era etiquetando, era acomodando valijas de tarjetas, y si no era estar extrayendo, y si no tenías que ir a sucursales a apoyar. O sea, todo el tiempo teníamos trabajo, lo cual a mí me mintieron. A mí me dijeron, vas a descansar. Y pues no, en realidad no había descanso, ¿no? Incluso había veces que nos citaban en domingo, ¿no? O sea, toda la semana trabajabas. No había días de descanso. Y no te podía, o sea... ¿Y te pagaban horas extra? No, jamás. ¿Nunca te llegaron a pagar horas No. extra? O sea, estos No. días festivos. Ah, sí, porque otra cosa, también llegamos a trabajar días festivos, porque era demasiado trabajo, ¿no? Pero en realidad no es que hubiera tanto trabajo, ¿sabes? Era la mala planeación de la persona que estaba exactamente al frente de nosotros. ¿Por qué? Porque un coordinador de becas, o coordinador de programas estatales, porque así se llama, Ujú. tenía la obligación de decir, ok, porque tampoco éramos poquitas, éramos aproximadamente entre 30 y 60 personas, dependiendo, porque todo el tiempo van y vienen, todo el tiempo, ¿no? Entonces podías estar una quincena o si le caías mal a la jefa, podías estar un día, ¿no? Ok. Entonces... Pues claro, sin derechos laborales, si te contratan por outsourcing, pues exactamente. Con la mano en la cintura, cualquier me ves feo, te Exactamente. vas, ¿no? Exactamente. Entonces, pues en realidad, cuando había demasiado trabajo, pues sí sabías que era, pero también había días que no necesariamente había mucho trabajo, ¿no? Nada más te tenían ahí haciendo horas nalga. Y pues no podías irte, eso sí, ¿no? O sea, tenías que cumplir con tu horario de 9 de la mañana a la hora que la jefa te dijera que ya te podías ir. Podía ser las 7, las 8, las 9, las 10, las 11, las 12. Wow. O sea, en día normal. En día normal. Día normal. Y aguas con que te viera durmiendo, ¿eh? O sea, podrías sentirte lo más cansado que te sintieras, pero no te podía ver durmiendo sobre una mesa. ¿Cuándo dormías? ¿Cómo es que dormías ahí en la sucursal? O sea, ¿cómo? Es que No. ese video de TikTok ok, está sí. muy cañón de todos ustedes durmiendo. Sí, ok. Nosotros nos quedábamos a
dormir en el auditorio que te comento, que es como la bodeguita. Uh-huh. En ese auditorio nosotros dormíamos porque pues ya no había manera de irnos a casa. Entonces sabías que había... ¿Porque eran días normales o eran días de semana de pago? Eran días de semana de pago. Uh-huh. Entonces, pues sabías que había que llegar a las 6 de la mañana y salir a la 1, 2, 3 de la mañana. Pues no había manera. O sea, y sobre todo porque la mayoría de los que estábamos ahí veníamos de la parte... ¿De la periferia? Exactamente, oriente del estado. Había quien incluso venía de Morelos, de Cuautla, ¿no? O sea, sí, había gente... O sea... Cuautitlán, Texcoco, Chimalhuacán, Los Reyes, o sea, lugares muy, muy lejanos, ¿no? Entonces, que por lo menos son 3 horas de camino al banco. En este sentido, pues, ya no había manera ni de transportarte hasta tu casa y también no tenía caso salirte del banco a la 1 de la mañana para llegar a las 4 de la mañana y tener que regresar a las 6. O sea, porque aparte los tiempos ni te dan, ¿no? O sea, tendrías que llegar a bañarte y salir nuevamente porque no hay manera. Entonces, pues en el banco, afortunadamente, ¿verdad? Había regaderas, había baños. Entonces, pues te podías dormir ahí en el auditorio o hay quien se dormía en las caballerizas en el corporativo, ¿no? Wow. Entonces, pues nosotros lo que hacíamos pues era dormir ahí porque cuando nos tocaba Iztapalapa o nos tocaba ayudar a las delegaciones, alcaldías más grandes, sabías que era puntear por horas, ¿no? Uh-huh. Y entonces tú llegabas de pagar y había que empezar a puntearlo del otro día. Ajá, puntear que era como cotejar, exactamente, ¿no? Cotejar que tienes tu lista, checa con esta lista, con tu pago y todo está bien. Exactamente. No le debes a nadie, nadie te va a recortar de tu sueldo esta vez, nada, exactamente. ¿No? Entonces tú tenías que checar y sumar, ¿no? También tengo tantos pagos de 2 pesos, tantos pagos de 1 peso y tantos pagos de 50 centavos. Dale, cuentas y es lo mismo que te tienen que entregar de bóveda. También, porque también hay que ponernos listos ahí. Ay, no, porque si de bóveda sale mal el dinero, pues no hay manera, ¿no? O sea, tú llegas allá y en tu cajita de cartón cuentas, ¿no? No manches. Sí, cuentas tu dinero, que todo salga bien y listo, ¿no? Entonces, ya que cuadraste todo, pues ahora sí les empiezas a pagar, pero también ese es un problema, porque estás de acuerdo de que traes rezagado cansancio de horas, de días, de meses, y llegas ahí y pagas. O sea, estar sentado también en un lugar, de verdad que yo a veces cabeceaba, y no te voy a mentir, o sea, en ocasiones le estaba contando el dinero a la vuelta y mira, ay, no, borracho. Bebé. Sí. Ay, sí. Entonces, y también en ocasiones, o sea, lo que yo hacía era, por lo menos contarles 2 veces, uh-huh. Porque si no, se te pegan, los billetes nuevos se pegan. Uh-huh. Entonces había veces que ya se te estaba yendo el billete de $1,000 de más o el billete de 500. Ay, no. Así es. Qué pánico escénico. Sí. Oye, pues entonces tú debes ser buenísima para las matemáticas, las cuentas. Yo, sí, muy buena. No manches, ¿qué? Así es. ¿Qué trabajo? O sea, de verdad, Bebé de Luz Brillo, escucha, que me ves, que me oyes. Qué gran trabajo hay detrás de esta entrega de programas asistencialistas. Sí. Y hay un gran trabajo humano que no se ve, así que es. no se valora y que no se le reconoce económicamente como quizás debería. Y quizás hay algunos procesos que podrían automatizarse de otra manera. Claro. Para que no haya unas condiciones tan inhumanas de trabajo. Así es. Sí, así es, porque al final... Ay, de verdad que llevar esa responsabilidad tan grande sobre tus hombros. Y no solamente hablando de dinero, ¿no? O sea, de tener que enfrentarte a veces a la gente molesta, es enorme. O sea, en una ocasión a mí me mandaron a entregar tarjetas a una escuela justamente muy cerca de aquí. Y yo ese día, pues, llegué y a la hora de sacar todas las valijas de las tarjetas nos damos cuenta que una remesa completa no iba. Entonces, pues imagínate que teníamos filas enormes de niños para entregarles, papás, que aparte hacen filas por horas. O sea, a mí me ha tocado ver que la gente se duerme afuera del banco para poder recoger esa tarjeta. Sí. Entonces, pues imagínate que dices, ok, ya van a abrir o ya me van a empezar a entregar y resulta que no llevas las tarjetas. ¿Qué haces? Pues bueno, en aquella ocasión le dije a la jefa, oye, no viene tal remesa, ¿qué hago?
No, pues espérame que ahorita veo que no sé qué. Resulta de que la remesa jamás salió de la sucursal en la que la tenían. Ajá. Entonces fue, espérate y diles que pues empiezas a atender a los demás. Es que no están los demás. Citaron justamente a los de esa remesa. Uy. Necesito las tarjetas ya. Bueno. Y Citlali, soluciona, no sé qué, bla, bla, bla. Para eso te mandé, mira, aquí al grito en el teléfono, ¿no? Entonces, pues dije, ok, ¿no? Personas que ya estén aquí, que sean de otra remesa, por favor, hay que pasarlas y hay que irles entregando. Ok. Ese día salí de la escuela, no recuerdo si 1 o 2 de la mañana. Y porque la gente estaba enojada. Y al final sí llegó la remesa. Llegó tarde, como 6, 7 de la tarde, pero llegó, ¿no? Pero a final de cuentas, pues es parte de lo mismo, ¿no? Esa mala planeación, ¿no? Porque quizás sí, ok, voy a ir a entregar a tal escuela, verifico que todo esté bien para que no haya ningún problema, ¿no? Entonces, la gente muy molesta no nos dejó salir. Ustedes no se van hasta que nos entreguen, manches. ¿No? Y de repente, o sea, esa vez me mandan a mí de responsable y afortunadamente, pues puro hombre, ¿no? Porque una señora ya se me venía encima a los golpes y tú me entregas mi tarjeta porque llevo horas aquí, ¿no? Y yo, ok, sí, señora, pero si se ponen así, y yo sí se los dije, ¿no? Incluso hasta el video debe de andar por ahí donde les dije, si se ponen así, yo no les entrego nada. Y no por otra cosa, porque, o sea, se te viene uno encima, se te vienen todos. Y al final hay que entender una cosa, también somos personas. Es que sí. Sí. También, o sea, tenemos sentimientos. Sí. Estamos cansados, o sea, llevamos horas trabajando y a veces es lo que la gente no entiende. O sea, tú estás prestando un servicio, sí, pero sin comer, sin desayunar, muchas veces sin dormir, sin ver a tu familia, sin descansar, ¿no? Y no es algo que valoremos. Simplemente es que a ti por eso te pagan, ¿no? Tú estás aquí. Estás comiendo por mí. Exactamente. Y esto es de mis impuestos. Pues sí, es de tus impuestos, pero aguanta. Estoy trabajando porque tampoco es que yo diga, ¿sabes qué? Aquí traigo tu dinero, órale, ahí te va, ¿no? Simplemente soy un prestador de servicios. Pues sí, somos personas que se cansan, que de repente tienen un mal día, que tuvieron un pleito con la mamá, que tuvieron un pleito con la pareja, que no todo es tan fácil y que todos deberíamos de poder respetarnos. Ser más empáticos. Sí. Porque, a ver, también yo creo que tú estabas siendo empática con la gente, pero eso la gente no lo ve, ¿no? Exactamente. Tú estabas así, ya necesito eso, tráiganlo ya. Exacto. No, pero eso la gente no lo ve y no entiende que tú estás siendo empática desde un nivel profesional para ellos y justo tratando de ser profesional que los problemas no se vean. Así. Exactamente. Yo no vengo aquí a decirle a usted, señora, es que no fue mi culpa. Sino intentas contener de si hay un problema, déjeme ahorita lo resuelvo. Mientras tú estás también, o sea, con un ojo aquí el estresado porque te está gritando. Sí, brincándote el ojo. Sí, el ceñito, la ceñito, y por el otro es porque tú estás ahí también reclamando que te den las cosas y que te ayuden, ¿no? Para poder solventar esa situación. Es un tema muy complicado el trabajo en el servicio, al servicio de las personas, desde que eres camarera, desde que sirves mesas hasta que entregas harta lana. Sí, así es. La verdad es que es un trabajo bonito porque también hay que ser realistas, el tener esta interacción con la gente. Hay gente que es sumamente educada y sumamente agradecida. Me ha tocado, mira, de verdad, sobre todo con los adultos mayores. Ellos cómo necesitan que los escuchen. Y entonces llegan y te dicen, no, mira, mi hija, con esto me voy a comprar mi medicamento y mira, Dios te bendiga porque no sabes, ya se me va a acabar esto, ya no tengo gas, tengo que pagar mi renta. Y de verdad, cuando yo estuve ahí, yo hacía todo lo posible porque esa gente se fuera con su dinero. Que si le falta la copia, que si le falta esto, que si había que traer, señora, vaya y regrese, yo la espero, pero váyase con su dinero, ¿no? Porque al final también entiendo esa otra parte, ¿no? Esa gente que está ahí por necesidad, que también hay gente que no, pero ese es otro tema, ¿no? Pero la gente que va ahí y se forma por horas, sabemos que es mucha gente que también lo necesita. Entonces, aquí hubo una situación muy grave desde mi punto de vista. La jefa, pues, como todo el mundo, como yo creo que muchas personas que son jefes, recomienda a su gente y entonces en una de esas personas que llegaban al banco, pues
esta persona pues no era honesta, ¿no? Con el tiempo nos dimos cuenta que robaba dinero del banco. Cuando nos dimos cuenta que esta persona estaba robando, porque bueno, si yo te contara sería un poco complicado quizás de entender, pero nosotros teníamos un recibo. Este era nuestro recibo, ¿no? O sea, yo te entregaba tu recibo, lo aparté a la mitad y decía, este es tuyo, con este tú compruebas que tú cobraste y con este yo compruebo con que otro te que te pagué. Entonces nosotros lo que hacíamos era un archivito, tu INE, y el recibo engrapado, lo doblábamos y ya sabíamos que esto era mi comprobante de que yo pagué ese dinero. Llegabas al banco y justo, ¿no? Entregabas, me sobró esto y traigo tantos recibos y entonces lo que tú pagaste en recibos y lo que tú pagaste, de lo que te sobró de dinero, tenía que cuadrar. Entonces, en este caso, pues esta persona empezó a robar recibos de días pasados de pagos para engraparlos a los papeles y decir, sí pagué, mira, aquí está, ¿no? Entonces se empezaron a desaparecer los recibos y todo, no, pues es que falta un recibo de tal compañero, faltan recibos de tal compañero y pues haciendo sumas, no, pues ya eran 15,000 pesos. Yo hasta ahí me quedé. Ajá. Desconozco si fue más, desconozco si, no sé, ¿no? Pero esta persona yo esperaba, de verdad, yo dije, o sea, si ya se dieron cuenta que está robando, yo esperaría que por lo menos lo corrieran, ¿no? Ajá. No pasó nada. Absolutamente nada. ¿Una investigación, una denuncia, mira, algo? Lo que nosotros supimos, simplemente no está pasando nada y la persona que se dio cuenta le dijo, cuidado y digas algo, ¿no? Pero pues esta persona dijo, pues es que es mi chamba o la tuya, ¿no? Uh-huh. Y entonces él lo que hizo pues fue hablar con quien correspondía y pues, bueno, al parecer le levantaron un acta administrativa, uh-huh, una cosa así. Terminó su quincena y se tuvo que ir. ¿Y los hicieron pagar ustedes? No, afortunadamente no. ¿Qué fue lo que te hizo salir de ahí corriendo? Pues en realidad fue que me empecé a quejar con quien correspondía después de que me dejaron llegar a Xochimilco a la 1 de la mañana. Yo dije, es que esto no puede ser. O sea, si nos hubiera pasado algo, ¿qué? No uh-huh, pasa absolutamente nada porque hay que también hablar de otra cosa. Nosotros, ya sea para pagar o para lo que sea, firmábamos contratos a 15 días vencidos. O sea, tú en este momento, este día 15 de noviembre, estás firmando tu contrato vencido del primero de la quincena pasada, ¿no? Uh-huh. Que terminaba el 1 de noviembre. Uh-huh. Nunca hubo un respaldo, ni siquiera el hecho de llevar dinero que digas, ok, te matan en el camino por el dinero que llevas, por lo menos estás respaldado de cierta manera. Uh-huh. No lo había. Entonces yo pues empecé a ir a hablar con quien correspondía, que en este caso pues fue las personas más arriba de mi jefa y después con la subdirectora del banco me acerqué y le dije, está pasando esto. Y no descansamos, las uh-huh, mismas personas a las que siempre nos manda, somos los mismos. No, o sea, no hay un equilibrio. Uh-huh. Y entonces les decíamos, ¿sabes qué? Pues es que no es posible que esté pasando esto. Cuando se enteran que yo había ido a hablar, porque se enteraron, uh-huh, deciden cortarme la cabeza, ¿no? Ok. Fue justamente por eso, porque yo hablé y yo externé mi molestia y dije, es que no es posible que dormamos en el piso, no es posible que no puedas ir ni siquiera a casa, uh-huh, no es posible que haya un día de descanso y no por otra cosa, o sea, no puedes hacer un buen trabajo con 30 personas, con 60 personas, es mucho trabajo, pero se puede hacer. Uh-huh. Entonces, eso fue por lo que yo me salí, que lo agradezco ahora, porque si no te puedo asegurar que me hubieran pasado muchas más cosas. Siempre cuando se cierra una puerta es porque viene otra cosa, claro que sí, más grande y más bonita siempre que está esperándonos, ¿no? Yo también había visto también por ahí un TikTok de, no, pues esa relación que se terminó para que llegara algo más bonito. Sí, ese trabajo siempre, que se terminó para que llegara otro más bonito. Sí, así es. Sí, así es. En este momento la verdad es que me está yendo mucho mejor. ¿No te han molestado? ¿No te han...? Después de, o sea, porque el TikTok se hizo súper viral. Sí, claro. O sea, en el momento en el que se hizo viral, recibí llamadas de personas donde decía que necesitaba bajar ese video, ¿no? Sí. No voy a decir quién ni nada, pero sí recibí llamadas. Entonces, me exigían bajar el video, pero yo creo que es algo que tenemos que hablarlo y es algo que se tiene que poner sobre la mesa, que al final son cosas que no se ven, pero existen. No es verdad que solamente tengamos
8 horas diario de trabajo, Sí. ¿no? No es verdad que los sueldos sean dignos. Sí. No es verdad que los trabajadores no querramos trabajar. Tan se quiere trabajar que aceptamos cosas de este tipo, ¿no? Sí, claro, creo que es muy importante sobre todo también visibilizar a los trabajadores que están Claro. en la parte más abajita del gobierno y que de verdad se llevan unas jornadas, pero extenuantes, Sí. cansadas. Como sea también, de alguna manera, como hecho un revoltijo, es esto que dices de falta de coordinación en muchos aspectos, Sí. de falta de mucho de profesionalismo y profesionalización en ciertos sectores para que pues todo funcione bien. Me decía a mí por ahí alguien, ¿no? Es que si la cabeza funciona bien, el cuerpo funciona bien. Si la cabeza no funciona bien, el cuerpo, pues ahí Claro. va como puede, ¿no? Así es. Y visibilizar estos temas y seguir diciendo el outsourcing existe. Sí, claro. Porque así como existe en el Banco del Bienestar, existe en el Senado. Claro. Las Y trabajadoras de existe. limpieza. Exactamente. Y lo mismo aquí en el Banco del Bienestar, ¿eh? Lo mismo. Existe también, porque debo de decirte que no solamente éramos nosotros como trabajadores del Banco del Bienestar, a la par, servidores de la nación, y a la par, la gente de becas. Claro. Mismos horarios, mismo trato, con diferentes sueldos, eso sí, porque algo que es muy cierto es que nosotros ganábamos más, ¿no? Nosotros los trabajadores del Banco del Bienestar, como pagador ganas más. Las personas de sucursal ganan menos, pero como pagador ganabas más, pero también pues son friegas muy, muy grandes, ¿no? Que te vuelvo a repetir, a la par. Costo-beneficio. Exactamente. No cuadra. Pues, querida Citlali, muchísimas gracias por venir aquí. No, gracias a ti ¿Hay algo por con la lo que tú invitación. quieras terminar en este programa? Sí, quéjense, no se dejen, externen. O sea, quizás lo hablo desde mi privilegio, pero al final el decir no estoy de acuerdo en cómo se hacen las cosas es el punto de partida para muchas otras. Y de verdad, el estar ahí, por lo menos te puedo decir en este momento que me sirvió para saber que sí estoy dispuesta a aceptar y que no. Todas y todos tenemos que aprender a poner límites en todos los espacios. Exactamente, sobre todo en el laboral. Sí, que de repente luego ahí nos entregamos un montón. Exactamente, nos ponemos la camiseta, ¿no? Así por esta es. vocación de servicio. Pues, querida Citlali, muchísimas No, gracias por gracias a aceptar ti. venir. Te agradezco mucho. No, Bebé, que muchísimas. se oiga una cortina de brillitos para Citlali con ese Sí. gran TikTok que nos abrió los ojos a muchos de, claro, ¿cómo se entregan esos programas? ¿Qué está pasando? Exacto. Es muchísimo dinero, es muchísima lana. ¿Cómo es la coordinación? Pues ya vemos que coordinación hay poca. Sí. O no la hay, ¿no? Pero la gente recibe su apoyo. Sí. Y hay mucha gente que sí necesita ese apoyo. Así es. Y si ese programa estuviera mejor planeado, yo creo que sería un exitazo aquí en México. Exactamente. Y no se repartiera así tan. Ajá. Algún día. Completamente de acuerdo. Algún día lo lograremos. Lo lograremos, exactamente. Muchísimas gracias, Bebé de Luz, por escucharme pues una vez más. gracias a ti. Muchísimas gracias a todos. Te deseo un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Bueno, bye.